Egipto, 1894. En una excavación realizada en Abidos, los arqueólogos abrieron una cámara que había permanecido sellada durante milenios. Al iluminar el interior, encontraron una escena que no encajaba con el arte egipcio conocido. 3 figuras humanoides con cabeza de perro, reunidas alrededor de mapas celestes y diagramas arquitectónicos, como si supervisaran la construcción de algo que aún no comprendemos. El registro fue archivado y la cámara cerrada nuevamente. A partir de ese hallazgo, ciertos enigmas del pasado comienzan a adquirir un matiz distinto. La tumba perdida de Cleopatra, la desaparición de la civilización maya y los megalitos sumergidos frente a las costas de Japón forman parte de un conjunto de misterios que parecen resistirse al paso del tiempo. En esta entrega, recorreremos estas historias, analizaremos sus conexiones y trataremos de dilucidar lo que realmente ocurrió en aquellas épocas remotas. Bienvenidos. La tumba de Cleopatra, Egipto. Año 30 a.C. Tras la caída de Alejandría, Cleopatra dejó de estar en el registro oficial. En los textos romanos se habla de su muerte, pero nunca se menciona una ubicación precisa para su sepultura. Lo que existe son fragmentos de relatos incompletos, cartas rotas y referencias a un ritual funerario que no coincide con ninguna práctica egipcia conocida. Durante siglos, investigadores han buscado su tumba en templos apagados por el tiempo, en túneles cubiertos de sedimentos y en zonas que fueron destruidas por terremotos. Pero el punto clave está en un detalle que suele pasarse por alto. Cleopatra no fue tratada como una reina común. Su linaje, su educación y sus alianzas la convirtieron en una figura incómoda para Roma, y eso abre otra línea de análisis. Documentos antiguos mencionan un santuario asociado a Isis, ubicado cerca de Taposiris Magna. En ese lugar se han encontrado pasadizos, cámaras cerradas y restos de instalaciones subterráneas que sugieren un uso ceremonial muy complejo. Algunos registros describen que los sacerdotes de la época eran capaces de esconder información sensible mediante diagramas codificados, símbolos astronómicos y pasillos diseñados para desorientar a cualquier intruso. Este tipo de arquitectura no era común en templos dedicados al culto cotidiano, era un sistema de protección. En los últimos años, estudios por radar han detectado irregularidades en el subsuelo de la zona, estructuras que no coinciden con los planos del templo, formas geométricas que parecen habitaciones selladas o corredores que fueron bloqueados de manera deliberada. Estos hallazgos surgieron después de que los geólogos confirmaran movimientos sísmicos antiguos, capaces de enterrar cámaras enteras sin destruirlas. Es decir, si Cleopatra fue sepultada en ese lugar, todavía podría permanecer intacta. A esto se suma otro elemento relevante. Cleopatra poseía objetos considerados sagrados, textos reservados para iniciados y mapas celestes que Roma no quería que circularan. Por ello, su tumba no solo tendría un valor funerario, sino también político y simbólico. Protegerla implicaba proteger conocimientos que podían cambiar narrativas históricas. En excavaciones recientes, se han encontrado estatuas, ofrendas, monedas y fragmentos de estructuras que corresponden al periodo de Cleopatra. Pero lo más inquietante son los corredores que se hunden hacia zonas que aún no se pueden explorar, debido al agua acumulada y la inestabilidad del terreno. Bajo esas capas, podría estar uno de los espacios funerarios más importantes de la antigüedad, un lugar diseñado para mantenerse fuera del alcance de imperios, saqueadores y gobiernos. Un lugar pensado para proteger un legado que aún no conocemos por completo. La búsqueda continúa, y cada nuevo análisis geológico, cada nuevo fragmento recuperado, fortalece la idea de que la tumba no desapareció. Simplemente, sigue donde siempre estuvo, oculta, protegida y esperando el momento en el que la tecnología permita revelar su ubicación real. La desaparición de la civilización maya. Mesoamérica, siglo IX. Las grandes ciudades mayas, centros de astronomía, agricultura avanzada y escritura jeroglífica, comenzaron a vaciarse de manera abrupta. No hubo incendios masivos, ni batallas evidentes, ni señales claras de invasiones. Los templos quedaron en silencio, los observatorios dejaron de registrar el movimiento de los astros, y las rutas comerciales se detuvieron como si una orden invisible hubiera interrumpido toda actividad. Durante décadas, la explicación oficial se enfocó en sequías, conflictos internos o sobreexplotación de recursos. Sin embargo,
Los registros arqueológicos más recientes no respaldan un colapso uniforme. Algunas ciudades fueron abandonadas en pocas décadas, mientras otras continuaron funcionando de forma parcial, creando un patrón irregular difícil de justificar. Los ceremoniales astronómicos, que eran fundamentales para la vida maya, parecen haberse detenido de manera sincronizada, lo cual incrementa la sensación de un evento repentino y generalizado. En el interior de templos como los de Palenque y Tikal, se encontraron inscripciones que hablan de ciclos que debían completarse, transiciones entre eras y fechas marcadas por alineaciones celestes. Los mayas dedicaron siglos a estudiar el cosmos, y muchas de sus decisiones políticas dependían de observaciones astronómicas precisas. Por esa razón, algunos investigadores consideran que el abandono de sus ciudades pudo estar ligado a un fenómeno celeste significativo, un evento interpretado como el cierre de un ciclo mayor. La cultura no desapareció, pero la estructura urbana y ceremonial quedó disuelta en un tiempo sorprendentemente corto. Las excavaciones también revelaron una reducción drástica en la producción agrícola en zonas clave, sin señales directas de un desastre natural inmediato. Esto ha llevado a plantear la posibilidad de una migración deliberada, planificada, guiada por la élite religiosa o política. Las rutas de salida apuntan hacia regiones del sur, donde posteriormente surgieron comunidades con patrones culturales relacionados, aunque no completamente idénticos. En algunos asentamientos menores, se han hallado objetos depositados de manera ritual, como si los habitantes hubieran cerrado simbólicamente sus templos antes de marcharse. El abandono muestra orden, no caos. No hay indicios de saqueos tempranos, lo cual sugiere que la población se desplazó sin prisa, pero con una decisión definitiva. Con el tiempo el territorio maya quedó cubierto por la selva. Ciudades enormes, como Calakmul o El Mirador, quedaron ocultas bajo vegetación tan densa que la existencia de muchas estructuras solo pudo confirmarse con tecnología lidar. Las imágenes aéreas han revelado carreteras subterráneas, murallas extensas y complejos urbanos mucho más grandes de lo que se pensaba. Todo ello indica una civilización con planificación, ingeniería avanzada y una organización capaz de sostener millones de habitantes. El colapso repentino, pero ordenado, continúa siendo uno de los enigmas más discutidos de la arqueología americana. La ausencia de destrucción generalizada, el silencio en los registros finales y la magnitud de las ciudades abandonadas mantienen abierta la posibilidad de un evento mayor que aún no se comprende por completo. Este vacío histórico y la precisión con la que los mayas seguían los ciclos del tiempo convierte su desaparición en uno de los misterios más intrigantes del mundo antiguo. La ciudad hundida de Cuba. Frente a las costas de Cuba, en el extremo occidental del Caribe, existe uno de los hallazgos submarinos más desconcertantes del siglo reciente. En el año 2001, un equipo de exploración que mapeaba el fondo oceánico detectó una serie de estructuras geométricas organizadas a más de 600 metros de profundidad. Las imágenes sonar mostraban líneas rectas, bloques simétricos y lo que parecían plataformas escalonadas, distribuidas en patrones que no se forman de manera natural. La noticia salió a la luz rápidamente, pero los registros oficiales se volvieron escasos con el paso de los meses, como si el tema hubiera sido desplazado de forma deliberada. El punto más sorprendente del sitio es su profundidad. Para que una ciudad haya quedado hundida a esa distancia, el evento que la arrastró al fondo debió producirse miles de años antes de la existencia de cualquier civilización conocida en el Caribe. Esa profundidad supera incluso los cálculos tradicionales del incremento del nivel del mar desde el último periodo glacial. Esto significa que la estructura, si realmente fue construida por humanos, pertenece a un periodo tan remoto que cambiaría por completo la cronología aceptada de la historia antigua. Varios buzos profesionales descendieron hasta la zona en expediciones posteriores. Reportaron superficies extremadamente lisas y ángulos muy definidos. En algunos puntos mencionaron formaciones que recordaban columnas o muros desgastados por siglos de erosión. Cada observación reforzó la sospecha de que allí existió un asentamiento complejo. Sin embargo, trabajar a esa profundidad es extremadamente difícil. Las corrientes, la presión y la falta de visibilidad impiden exploraciones prolongadas. Esto ha hecho que el lugar permanezca envuelto en incertidumbre. La comparación con otros sitios hundidos del planeta generó aún más interés. Algunos investigadores notan similitudes con estructuras megalíticas de regiones muy distantes, como Japón o el Mediterráneo. Bloques grandes, trazos rectos, plataformas amplias, elementos arquitectónicos que en teoría no deberían aparecer en un punto tan aislado del Caribe. Aún así, la formación completa parece seguir un diseño amplio, con una distribución que sugiere planificación urbana. Las entidades oficiales han mantenido una postura prudente. Hablan de formaciones naturales, pero la geometría observada supera la irregularidad típica del relieve submarino. Las líneas paralelas,
las simetrías y la organización en niveles generan dudas que no se han resuelto. Y el hecho de que el sitio no se haya estudiado a profundidad alimenta la sensación de que el hallazgo fue disminuido en importancia. En comunidades científicas alternativas, se ha propuesto la idea de una civilización perdida que existió en un periodo mucho más antiguo de lo que se enseña. No como un mito, sino como una etapa real de desarrollo humano. Una época previa a los grandes registros arqueológicos. Una etapa desaparecida por eventos naturales que modificaron por completo la geografía del Caribe. Hoy la ciudad hundida de Cuba sigue intacta bajo el océano, silenciosa, inaccesible, envuelta por la oscuridad y la presión. Un conjunto de estructuras que podría revelar una historia olvidada o confirmar que un capítulo entero de nuestro pasado aún continúa sin ser comprendido. Las legiones perdidas de Roma. Aunque no se trata de una civilización completa, la desaparición de varias legiones romanas es uno de los enigmas más persistentes del mundo antiguo. Un misterio inevitable en cualquier recorrido sobre sociedades que dejaron huellas profundas y episodios que nunca lograron cerrarse. Roma documentaba cada movimiento de sus tropas con gran exactitud. Sin embargo, algunas unidades se desvanecieron del registro histórico sin dejar rastro, y su ausencia ha generado teorías, investigaciones y debates durante siglos. El caso más emblemático es el de la Legión Nueve Hispana. Durante décadas, esta unidad operó en distintas regiones del imperio, participó en campañas decisivas y defendió fronteras críticas. Su historial era detallado, y su presencia estaba bien documentada. Luego, las menciones desaparecen de manera abrupta. No hay registros de su destrucción, no hay informes de derrota, no hay notas administrativas que expliquen su destino final. La legión simplemente dejó de existir dentro de los archivos militares, como si hubiera sido borrada de la historia oficial. Algunos documentos sugieren que la Legión 9 estaba estacionada en Britania. Esa región era conocida por su resistencia y sus conflictos constantes. Las condiciones eran duras, y las tribus locales mantenían presión sobre los destacamentos romanos. Aún así, Roma siempre registraba pérdidas importantes. La ausencia total de informes sobre una unidad completa genera una anomalía que no se ajusta a su forma habitual de operar. Otro enigma se relaciona con la Legión 17, la 18 y la 19. Estas unidades fueron derrotadas en la batalla del bosque de Teutoburgo. El evento está registrado, pero lo extraño sucede después. Los restos de las legiones no fueron incorporados en nuevas unidades, ni se reorganizaron como era costumbre. En lugar de eso, sus números quedaron oficialmente prohibidos. Roma no volvió a usar esas designaciones, como si se tratara de un episodio que debía ser eliminado simbólicamente de la memoria colectiva del imperio. A lo largo de los años, excavaciones en Europa han entregado datos fragmentados. Se encontraron cascos deformados por impactos, monedas acuñadas en periodos cercanos al momento de la desaparición, restos metálicos con marcas de fuego y corrosión. Sin embargo, nunca se ha recuperado un campamento completo ni un área que indique el destino de una legión entera. Los objetos hallados hablan de conflictos intensos, pero no explican el paradero final de miles de soldados. En Asia Central también surgió una teoría intrigante. Algunos investigadores creen que una unidad romana llegó hasta territorio chino durante el periodo Han. Ciertos textos mencionan soldados extranjeros que luchaban en formación cerrada y utilizaban escudos de forma rectangular. Aún así, los rastros son insuficientes para una conclusión definitiva. El tema permanece abierto, amplio y lleno de vacíos. La desaparición de estas legiones dejó un espacio que Roma nunca logró llenar. Sus nombres quedaron prohibidos, sus símbolos se perdieron y su memoria se fragmentó. Son capítulos incompletos dentro de una historia que siempre se consideró precisa. Hoy, las legiones perdidas continúan como uno de los misterios más llamativos del mundo antiguo, un recordatorio de que incluso el imperio más organizado de su tiempo también guardó secretos que nunca quiso revelar. El enigma de Sigiriya. En el corazón de Sri Lanka, se eleva una formación rocosa que domina la selva desde hace miles de años. Sigiriya es una meseta vertical, abrupta, imponente. Una torre natural que parece haber sido escogida con un propósito muy preciso. A simple vista es un lugar estratégico, pero al observarlo con detalle, se vuelve evidente que su construcción y diseño ocultan un conocimiento avanzado, difícil de explicar dentro de su época. La estructura principal se sitúa sobre la cúspide de una roca que supera los 180 metros de altura. Allí, los antiguos constructores levantaron plataformas, muros y palacios con un nivel de ingeniería excepcional. Cada escalón, cada terraza y cada muro se adapta con exactitud al contorno de la roca. Nada está puesto al azar. Todo forma parte de un plan maestro que sigue una lógica aún debatida entre arqueólogos. La entrada es uno de los elementos más llamativos. El acceso original pasaba entre las patas de un enorme león esculpido en la roca.
Hoy solo sobreviven los pies monumentales, pero su tamaño indica que se trataba de una escultura gigantesca, diseñada para impresionar, intimidar y marcar la importancia simbólica del lugar. Esta entrada monumental sugiere que quienes gobernaron Sigiriya entendían el poder de la imagen y la psicología visual. Sigiriya también es conocida por sus frescos. En los muros de la roca, los antiguos artistas plasmaron figuras femeninas con colores vivos, trazos delicados y una calidad que aún sorprende. Son pinturas resistentes, creadas con técnicas que permitieron que sobrevivieran siglos de humedad, calor y erosión. Ese dominio de los pigmentos revela conocimientos técnicos avanzados en el manejo de minerales y compuestos químicos. Las terrazas superiores contienen sistemas hidráulicos que continúan funcionando después de más de 1000 años. Los depósitos recolectaban agua de lluvia y la distribuían por canales cuidadosamente tallados. Algunos de estos sistemas usan principios de presión y nivelación que se consideraban muy avanzados para la época. Lo más notable es que muchas de estas estructuras siguen operativas con mínima intervención moderna. El diseño general de Sigiriya parece seguir patrones geométricos y astronómicos. Varias plataformas están alineadas con puntos específicos del horizonte. Los corredores se distribuyen de manera que facilitan el movimiento de luz y sombra según la estación. Esto sugiere que el lugar no era solo un refugio militar, sino un centro ceremonial con funciones más complejas. Durante mucho tiempo se afirmó que Sigiriya fue simplemente la fortaleza del rey Kasyapa. Sin embargo, la escala del proyecto, la complejidad técnica y la mezcla de funciones defensivas, hidráulicas y rituales indican algo más profundo. Varias zonas muestran remodelaciones de épocas anteriores, lo que demuestra que Sigiriya fue utilizada por distintas culturas a lo largo de los siglos. Su origen exacto aún permanece sin consenso. Hoy Sigiriya se mantiene como una obra maestra del mundo antiguo, una combinación perfecta de ingeniería, arte y simbolismo, un enclave inexplicable que continúa elevándose sobre la selva, recordando que hubo sociedades capaces de construir en lugares imposibles, con técnicas que aún sorprenden a los expertos. Muro de Kaimanawa. En una zona boscosa del centro de Nueva Zelanda, se encuentra una estructura que ha generado debate durante décadas. El llamado Muro de Kaimanawa es un conjunto de bloques perfectamente colocados, organizados en líneas rectas y ensamblados con una precisión que no coincide con ninguna técnica de construcción atribuida a los pueblos maoríes o a las culturas polinesias conocidas. Su presencia desafía la cronología oficial del Pacífico Sur, una región donde, según la historia tradicional, no existieron sociedades constructoras de arquitectura megalítica antes del período polinesio. Los bloques del muro presentan cortes lisos, bordes rectos y un patrón de ensamblaje que recuerda métodos utilizados en regiones muy distantes, como Sudamérica y el sudeste asiático. Cada bloque parece haber sido trabajado con herramientas avanzadas. Las superficies encajan de manera tan exacta que es difícil pensar en erosión natural o fracturas geológicas como explicación principal. La orientación del muro también resulta llamativa, porque se mantiene alineado en un ángulo constante, como si formara parte de una construcción mayor que ya no está visible. Durante los años 90, un grupo de investigadores independientes realizó mediciones y fotografías detalladas. Observaron que las capas del muro forman niveles horizontales, dispuestos en una secuencia tan uniforme que sugiere planificación y trabajo manual organizado. Algunas secciones muestran desplazamientos menores, propios del paso del tiempo, pero mantienen la forma original. La estructura no se comporta como una formación natural. Su estabilidad y composición indican intervención humana. Las autoridades oficiales han ofrecido explicaciones geológicas. Hablan de ignimbrita erosionada, fragmentada en bloques regulares por procesos naturales. Sin embargo, esta interpretación no ha convencido a todos. La razón es simple: los bordes presentan ángulos demasiado exactos y cortes demasiado rectos para una fractura aleatoria. Además, su disposición en niveles uniformes contradice la irregularidad típica de este tipo de formaciones. Otro elemento interesante es la posición geográfica del muro. Se encuentra en una región sin evidencia de asentamientos antiguos que tuvieran la capacidad de trabajar piedra a esa escala. Aún así, el muro está allí, firme, recto, persistente, como un fragmento aislado de un complejo mucho mayor, un complejo del que no quedaron muros adicionales, ni herramientas ni restos asociados, solo ese conjunto de bloques colocados con precisión. La comparación con construcciones poligonales de otras partes del mundo ha sido inevitable. Algunos expertos independientes han señalado semejanzas con ciertos muros de Perú, de la isla de Pascua, e incluso con estructuras prehistóricas de Japón, no en estilo artístico, sino en la técnica de trabajo de la piedra y en la forma de encajar los bloques sin mortero. Estas coincidencias han llevado a considerar la posibilidad de contactos culturales remotos o de tradiciones de ingeniería que se desarrollaron y desaparecieron sin dejar registros claros.
Hoy el muro de Caimanagua permanece en silencio, cubierto por vegetación, medido, fotografiado y aún sin clasificación definitiva. Un enigma que desafía las líneas temporales aceptadas y que continúa generando inquietud entre quienes estudian los orígenes de las culturas del Pacífico. Una estructura que parece fuera de lugar y que quizá refleja un capítulo perdido de la historia humana. Los dioses perro. En distintas partes del mundo antiguo, aparecen figuras con cabeza de perro que sostienen funciones importantes dentro de sus culturas. En Egipto, estas entidades fueron representadas durante milenios. La más conocida es Anubis, guardián de las necrópolis y guía del tránsito hacia el más allá. Sin embargo, existen relieves menos difundidos que muestran seres similares en roles distintos, no como dioses distantes, sino como figuras activas que supervisan tareas, transportan objetos sagrados y participan en escenas que sugieren autoridad. Su presencia se extiende desde templos funerarios hasta cámaras privadas donde solo ingresaban miembros de la élite sacerdotal. En Mesoamérica, a miles de kilómetros de distancia y sin contacto registrado con Egipto, también aparecen seres con cabeza de perro. En códices y tallas rituales, estas figuras acompañan a gobernantes, atraviesan portales simbólicos y participan en procesos de renacimiento espiritual. Algunas culturas los consideraban guías que abrían caminos entre mundos, otras los vinculaban a secretos del inframundo y a la vigilancia de espacios prohibidos. La coincidencia es notable, porque las características físicas y el papel ceremonial son sorprendentemente similares a los que se encuentran en los templos del Valle del Nilo. Entre ambos continentes, la iconografía mantiene elementos que llaman la atención: orejas erguidas, hocicos alargados, posturas firmes, objetos en las manos, y una función que siempre tiene un peso jerárquico. No son seres secundarios, no son simples símbolos decorativos. Su posición dentro del arte ritual indica respeto y un rol que se mantuvo estable durante siglos. Algunos investigadores consideran que estas coincidencias podrían surgir de procesos culturales independientes, pero la repetición de rasgos específicos ha alimentado interpretaciones más profundas. En Egipto, los artesanos representaron a estas figuras con una precisión anatómica constante. En Mesoamérica, los códices muestran trazos que mantienen la misma lógica gráfica, incluso cuando pertenecen a regiones y épocas distintas. Es como si ambas culturas hubieran conservado una imagen original que no evolucionó con el tiempo y que se mantuvo rígida en su diseño. Las escenas más intrigantes provienen de cámaras egipcias poco conocidas. Algunas muestran grupos de figuras perro organizadas en hileras como si participaran en reuniones o procesiones internas. En ciertos murales, sostienen herramientas o artefactos cuyo propósito aún no está claro. Mientras tanto, en Mesoamérica, los relieves revelan seres perro que guían almas, protegen entradas y acompañan rituales de iniciación. El patrón se repite, de forma consistente, en dos mundos separados por océanos. A lo largo de los años, los arqueólogos han encontrado fragmentos que refuerzan la idea de una tradición más antigua. Por ejemplo, sellos de arcilla con símbolos híbridos, combinaciones entre cabezas animales y cuerpos humanos que no corresponden a ninguna mitología establecida. Estas piezas aparecen en contextos aislados, como si pertenecieran a un conocimiento reservado para grupos selectos. Hoy, el misterio de los dioses perros sigue abierto, no como figuras mitológicas comunes, sino como un símbolo compartido por culturas que nunca debieron coincidir. Su presencia dual, firme, repetida y coherente, sugiere un origen más profundo, un origen que continúa oculto en templos sellados y en códices que aún no revelan toda su información. Civilización de Mehrgar. En las llanuras del actual Pakistán, cerca del paso que conecta Asia Central con el Valle del Indo, se encuentran los restos de una de las culturas más antiguas del planeta. Mehrgar es un asentamiento que desafía cualquier línea temporal convencional. Sus orígenes se remontan al séptimo milenio antes de Cristo, mucho antes de las ciudades de Mesopotamia, y mucho antes de que Egipto levantara sus primeras estructuras de piedra. La existencia de este lugar obliga a reconsiderar la noción de cuándo comenzó realmente la vida urbana en la antigüedad. Los habitantes de Mehrgar desarrollaron prácticas agrícolas avanzadas en un periodo donde la mayoría de sociedades seguía en estado nómada. Cultivaban trigo y cebada, domesticaban animales y construían casas de adobe con una organización que sugiere planificación comunitaria. Sus viviendas tenían múltiples habitaciones, áreas delimitadas para distintas actividades y un sistema de distribución que revela un sentido claro de orden. Uno de los aspectos más llamativos de Mehrgar es su dominio técnico. Los artesanos manejaban la cerámica con una precisión que destaca para su época. Fabricaban recipientes simétricos, decorados con patrones geométricos que implican un conocimiento avanzado de diseño.
También trabajaban con piedras semipreciosas, como el lapislázuli y la turquesa, materiales que no se encuentran en la región inmediata. Esto sugiere redes de intercambio a gran distancia, en un periodo que, según la narrativa tradicional, no debería mostrar contactos tan amplios. Las prácticas médicas de Mehrgar también sorprenden. En algunos restos humanos se encontraron indicios de trepanación, un procedimiento quirúrgico donde se perfora el cráneo con fines terapéuticos. La operación no solo fue realizada con precisión, sino que varios individuos sobrevivieron al procedimiento. Esto revela conocimientos anatómicos, herramientas cuidadas y una tradición médica mucho más avanzada de lo esperado para esa antigüedad. Otro elemento inquietante son las figuras humanas moldeadas en arcilla. Estas piezas muestran cuerpos estilizados, ojos grandes y formas que no encajan con el estilo naturalista típico de otras culturas tempranas. Algunos investigadores sugieren que estas figuras representan entidades ceremoniales o seres simbólicos asociados a una tradición espiritual aún no entendida. Su presencia indica una dimensión ritual compleja que pudo influir en culturas posteriores del Valle del Indo. Mehrgar, además, presenta signos de continuidad cultural que se extienden por miles de años. Esto es inusual. Las primeras aldeas evolucionaron sin interrupciones abruptas, adoptando nuevas técnicas y expandiéndose gradualmente. La transición hacia ciudades más grandes en el Indo no parece un salto inexplicable, sino la continuidad de un conocimiento acumulado durante generaciones. A pesar de su importancia, muchos aspectos de Mehrgar siguen envueltos en incertidumbre. No existen textos escritos que describan su cosmovisión. No hay registros directos de sus líderes ni de su estructura política. Lo que queda son herramientas, cerámicas, huesos y patrones arquitectónicos que hablan por sí solos, aunque sin dar una narrativa completa. Hoy, Mehrgar se considera uno de los pilares más antiguos de la civilización humana. Un punto de partida que demuestra que sociedades complejas existieron mucho antes de lo que indican los modelos tradicionales. Una cultura que surgió en silencio y que dejó un legado profundo, aún visible en las raíces de la historia del Indo. Templo de Agar Kim. En la isla de Malta, sobre una colina que mira directamente al Mediterráneo, se levanta uno de los templos más enigmáticos del mundo antiguo. Agar Kim es una estructura megalítica construida miles de años antes de las pirámides de Egipto. Su origen se sitúa alrededor del año 3500 a.C., en un periodo donde la ingeniería compleja no debería existir según la cronología tradicional. Aún así, los bloques de piedra utilizados en el templo superan varias toneladas y fueron colocados con un nivel de precisión que sorprende incluso a los estudios actuales. El diseño de Agar Kim sigue un patrón orgánico y a la vez geométrico. Las cámaras internas forman curvas suaves, se conectan entre sí como si los constructores hubieran querido reproducir una estructura simbólica. Las entradas están orientadas hacia puntos específicos del horizonte, y la luz del sol entra de forma calculada durante momentos concretos del año. Esto demuestra un conocimiento profundo de astronomía, difícil de atribuir a una comunidad aislada y sin registros escritos. Los muros están formados por piedras gigantes talladas con una técnica que no ha sido replicada por completo. Algunas superficies muestran cortes limpios mientras que otras presentan un modelado que parece haber sido moldeado más que tallado. Este detalle ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de métodos de trabajo diferentes a los conocidos capaces de manipular la piedra con mayor suavidad. La variedad de marcas, la regularidad de las formas y el encaje de los bloques sugieren una tecnología que no encaja con la época. En el interior del templo se encontraron altares y estelas que indican una intensa actividad ritual. Muchos de estos elementos parecen haber estado alineados con eventos astronómicos. Uno de los pasajes focaliza la luz del sol de manera exacta durante el solsticio de verano, iluminando una cámara interior con una claridad sorprendente. Esto no puede ser casual. El fenómeno se repite año tras año, lo que demuestra una planificación milimétrica. También destacan las esculturas encontradas en el sitio. Varias figuras femeninas robustas y estilizadas han sido interpretadas como símbolos de fertilidad. Sin embargo, algunas piezas muestran rasgos geométricos poco comunes como torsos alargados, cabezas pequeñas y posiciones rígidas. Estos rasgos han sido asociados a estilos artísticos que no coinciden con los de otras culturas contemporáneas. La iconografía de Agar Kim parece única, como si perteneciera a una tradición surgida de forma aislada o heredada de un conocimiento aún más antiguo.
La datación del sitio también ha generado debate. La cronología oficial lo sitúa varios milenios antes de la Era Común, pero la escala del proyecto, la precisión de la arquitectura y la organización necesaria para mover piedras tan grandes plantean dudas sobre el nivel tecnológico de la época. No existe evidencia clara de herramientas avanzadas, y sin embargo, el resultado final demuestra una habilidad extraordinaria. Hoy, Agar Kim continúa siendo una pieza clave para comprender los orígenes de la arquitectura megalítica, un templo construido con técnicas que aún se discuten en una isla pequeña, alejada de los grandes centros culturales de la antigüedad. Un monumento que parece fuera de su tiempo y que sugiere la existencia de un conocimiento antiguo, transmitido por vías que todavía no logramos comprender del todo. Megalitos submarinos. Japón. Hemos llegado al final de este recorrido, y lo hacemos con uno de los misterios más impactantes del planeta. Frente a las costas de la isla Yonaguni, en el extremo sur de Japón, yace una estructura submarina que ha desafiado a geólogos, arqueólogos y exploradores durante décadas. A simple vista, parece una formación natural, pero al mirarla con detenimiento, revela un conjunto de ángulos rectos, plataformas escalonadas, terrazas amplias y muros que siguen patrones geométricos demasiado precisos para ser obra del azar. El sitio fue descubierto en los años 80 por un buzo local. Poco después, comenzaron a circular imágenes que mostraban pasadizos estrechos, escalones uniformes y superficies planas, que podrían pertenecer a una antigua ciudad sumergida. La estructura principal mide cerca de 150 metros de largo y se eleva como una pirámide horizontal formada por bloques gigantes. Cada nivel parece haber sido recortado siguiendo líneas rectas, con bordes claros y alturas perfectamente definidas. El detalle más impactante es la repetición de patrones. Las plataformas se distribuyen en una secuencia que recuerda a los templos escalonados del sudeste asiático. Los muros presentan ángulos rectos que se mantienen constantes incluso después de siglos bajo el mar. Y en algunas secciones, se observan ranuras y cortes que parecen haber sido hechos con herramientas diseñadas para trabajar piedra dura. Los defensores de la teoría natural argumentan que las corrientes y la erosión podrían haber producido estas formas. Sin embargo, la geometría del lugar va más allá de simples fracturas. Los escalones forman líneas paralelas, las terrazas están niveladas entre sí, y algunas zonas presentan superficies pulidas que no encajan con un desgaste aleatorio. Todo esto sugiere intervención humana. La mayor incógnita es la profundidad del sitio. Yonaguni se encuentra a más de 20 metros bajo el nivel del mar, lo que implica que cualquier estructura habría sido construida mucho antes de la subida global de las aguas. Eso situaría su origen en un periodo anterior a cualquier civilización reconocida del Pacífico, una época en la que, según la cronología tradicional, no existían sociedades capaces de mover bloques gigantes, ni de diseñar complejos arquitectónicos avanzados. Varios buzos han reportado áreas que parecen calles estrechas, plazuelas, y lo que podría interpretarse como un altar o plataforma central. Otros mencionan pilares derrumbados y formaciones que recuerdan muros defensivos. Aunque estas observaciones son difíciles de confirmar debido a la presión y a la visibilidad limitada, cada expedición suma nuevos detalles a un rompecabezas que aún no se completa. La comparación con otras estructuras del mundo antiguo ha generado debates intensos. Las semejanzas con sitios megalíticos de Asia, con templos escalonados y con complejos ceremoniales de regiones distantes, han alimentado teorías sobre culturas desaparecidas que habrían dejado huellas dispersas por distintos continentes. Hoy, los megalitos submarinos de Japón siguen siendo un enigma sin clasificación definitiva, una estructura imponente, silenciosa y ajena al tiempo, un recordatorio de que existen capítulos de la historia humana ocultos bajo el mar, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y si estas construcciones realmente existieron como las vemos, no serían el único rastro de un pasado que aún no comprendemos. Hay otro enigma que sugiere que las antiguas culturas conocían más de lo que imaginamos. Te lo muestro en este video.